Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy concluiremos nuestra sección de poderes de ataque. Vamos con telequinesis, el color gris en el ataque. Vamos a utilizar a Polaris para estos ejemplos, tienen el color gris en el ataque. Y el poder nos dice lo siguiente. Vamos a activarlo con una Power Action. Entonces, al final de la acción de resolver todos los efectos, recordemos que nuestro personaje lleva un token de acción. Lo vamos a poner por aquí para no olvidar que es una acción con costo. Y lo primero que el poder nos indica es que el rango mínimo para usar este poder es 4. Es decir, si mi personaje tiene un rango de 0 casillas, o 1, o 2, o 3, no importa. Para el uso de este poder, luego de asignar la Power Action para activarlo, nuestro rango se vuelve 4 para resolver este efecto. Entonces, repito, si mi personaje tiene un rango de 3 o menos, para esta acción se va a considerar como si tuviera 4 de rango para todos los efectos. Pero si mi personaje tiene un rango mayor, como es el caso de Polaris, que tiene rango de 6 casillas, vamos a poder utilizar el poder de telequinesis en nuestro rango completo. En este caso podríamos utilizarlo hasta 6 casillas. Y el efecto es el siguiente. Elegimos un marcador de terreno o un personaje de base individual que esté dentro de nuestro rango y línea de visión. Vamos por partes. Este poder se puede utilizar para mover cosas de un lugar a otro o para mover personajes aliados, únicamente personajes aliados, de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo con personajes. Y la primera aclaración es que tienen que ser personajes de base individual, es decir, de estos que ocupan una sola casilla. Los normales, los que prácticamente todos los personajes de HeroClix tienen, son las bases que ocupan una casilla. Si tenemos personajes que ocupan más de una casilla, como por ejemplo los personajes que salieron en la expansión de Ghost Rider, que hay varios que vienen con su moto o a caballo, etc., esos tienen la base de cacahuate que se le llama, que ocupa 2 casillas. Entonces a esos personajes no los vamos a poder transportar mover de un lugar a otro con telequinesis. Únicamente personajes que ocupe su base un cuadrito, los de base sencilla. Tampoco vamos a poder mover esas figuras que tienen una base que ocupa 4 casillas, como el Kong que salió hace poco. Entonces, aclarado esto, repito, vamos a poder elegir o a un personaje o un marcador de terreno. Primero vamos a ver ejemplos con un personaje. Entonces elegimos a ese personaje, en este caso vamos a elegir a Havok. Y nos dice, colócalo en una casilla dentro de rango y línea de visión, es decir, rango y línea de visión del personaje con telequinesis que está usando el poder, que también esté dentro de 4 casillas y línea de visión de ese marcador o personaje. Entonces, aquí hay 2 cosas importantes. Una cosa es el rango de mi personaje con telequinesis y otra cosa es que al personaje que elijamos para mover solo va a poder desplazarse un máximo de 4 casillas de la casilla que está ocupando, aun cuando mi personaje tenga un rango mayor. ¿Esto qué significa? Que en realidad mi personaje podría estar mucho más lejos de 4 casillas, hasta 6. Digamos que estuviera acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podría usar telequinesis porque estoy eligiendo a un personaje que está dentro de mi rango y línea de visión. Está dentro de mis 6 casillas y puedo verlo, no hay obstáculos que me lo impidan. Al colocarlo vamos a tener la restricción de que debe estar la casilla de destino dentro del rango y línea de visión de este personaje, es decir, no más allá de 6 casillas, pero a fuerzas dentro de 4 casillas y línea de visión de la casilla que ocupa el personaje que estoy moviendo. Entonces, repito, aunque el rango de mi personaje con telequinesis sea mayor a 4, eso solo me va a servir para poder elegir objetivos que están lejos o que ocupan todo mi rango. Pero al momento de moverlo, voy a tener que elegir una casilla que esté a no más de 4 casillas de la que está ocupando en ese momento. Entonces, digamos que empezamos así, asignamos la Power Action, elegimos un personaje dentro de nuestro rango y línea de visión. Havok está a 6 casillas y podemos verlo. Y ahora vamos a moverlo a una casilla que esté dentro del rango y línea de visión de mi personaje y que además esté a 4 casillas de la que ocupa actualmente y dentro de la línea de visión de esta casilla en donde está el personaje.
Entonces podríamos moverlo, por ejemplo, a esta casilla de acá, porque esta casilla se encuentra dentro del rango y línea de visión del personaje con telequinesis y además cumple con la condición de estar a no más de 4 casillas o dentro del rango máximo de 4 casillas y línea de visión de la casilla de origen. Una vez hecho esto, colocamos el token de acción indicando que la acción de telequinesis ha finalizado. Entonces, básicamente es un poder muy sencillo en cuanto a lo que hace, desplazar un personaje o un marcador de terreno de una casilla a otra, justo como sucedería en una película o en una caricatura donde un personaje con telequinesis mueve un objeto o mueve a otro personaje del lugar. Aquí la parte difícil a veces es entender esta correlación entre el rango y línea de visión del personaje que usa el poder y el rango y línea de visión de la casilla de destino del personaje u objeto que estamos moviendo. Ahora, ¿cuál es el uso práctico de este poder? Normalmente nos va a servir para posicionar personajes para que una de dos, o puedan atacar o puedan usar una habilidad que requiere de ser posicionados a un lugar en el que por sí solos no podrían llegar. Por ejemplo, tenemos a Havok, que tiene un rango increíble de 7 casillas, tiene sidestep, podría posicionarse hasta 2 cuadritos antes de atacar, pero desde la casilla en la que está no hay forma de que pueda atacar al Super Skrull. Entonces recordemos, Polaris y Havok están en el mismo equipo, son aliados y ambos son enemigos del Super Skrull. Entonces, si yo usara sidestep para moverme 1 y 2 casillas, aunque mi rango sería suficiente, no tenemos línea de visión porque nos obstruye la línea de visión esta casilla de terreno bloqueado. Si quisiéramos intentarlo por abajo, 1 y 2, pasaría lo mismo, nos obstruye esta casilla. Entonces, aunque tenemos una excelente opción con Havok, que además tiene 12 de ataque, 3 clics de daño y daño penetrante, no hay forma de atacar al Super Skrull. Tendríamos que perder una acción, bueno, un turno, para movernos y en el siguiente turno atacar, pero pues ahí ya nos puede atacar él también. Entonces, aquí es donde entran en juego los personajes con telequinesis, que si sabemos utilizarlos bien, nos van a dar una ventaja muy grande en el campo de batalla, posicionando al resto de nuestras tropas. En este caso, podríamos hacer lo siguiente. Asignamos una Power Action para utilizar telequinesis a Polaris. Elegimos un personaje dentro de nuestro rango y línea de visión, es decir, ese personaje está dentro del rango y línea de visión del personaje con telequinesis. Y ahora vamos a elegir una casilla de destino que cumpla 2 condiciones. La primera, estar en el rango y línea de visión del personaje que está usando el poder. Y la segunda, estar a 4 casillas máximo y dentro de la línea de visión de la casilla de origen del personaje. Eso implica que, por ejemplo, no podríamos colocarlo en esta casilla porque, aunque está dentro del rango y línea de visión del personaje con telequinesis, esta casilla de terreno bloqueado obstruye la línea de visión entre esta y esta casilla, por lo tanto no podríamos moverlo hacia acá. Es decir, tiene que cumplir ambas condiciones, rango y línea de visión, 4 casillas y línea de visión. Lo que sí podemos hacer es moverlo directamente a esta casilla, que es la diagonal perfecta para atacar al Super Skrull. ¿Por qué? Porque esta casilla sí está dentro de mi rango y línea de visión del personaje con telequinesis y también cumple con la condición de estar a no más de 4 casillas de la casilla del personaje que estamos moviendo y tiene línea de visión despejada. Aunque no lo parece porque está este personaje en medio, entre esta casilla y esta casilla, la línea de visión atraviesa estas casillas, es decir, no pasa por la casilla que ocupa Polaris actualmente, por lo tanto es un movimiento legal y lo colocamos acá. Finaliza la acción de telequinesis, colocamos el token en nuestro personaje y listo. Ahora sí, sin siquiera haber usado el sidestep de Havok, podríamos hacer nuestro ataque a distancia sin ningún problema e incluso usar el sidestep después para escondernos y tener un poco más de defensa en caso de que nos regresen el ataque. De igual forma, vamos a poder mover marcadores de terreno, cualquier tipo de marcador de terreno u objetos. Recordemos que aunque se llaman objetos,
también son marcadores de terreno y la diferencia es que estos los pueden usar todos los personajes, no necesitan el poder de superfuerza. Entonces, digamos que por alguna razón Havok no puede atacar a distancia o no tiene sentido que ataque a distancia, tal vez le cancelaron el poder de daño penetrante, entonces tal vez sería buena idea hacer un ataque cuerpo a cuerpo, pero si tuviéramos un objeto sería aún mejor porque haríamos un daño adicional. No obstante, igual que en el ejemplo anterior, si nosotros nos moviéramos para recoger este objeto, perderíamos un tiempo, digamos, o un turno en ir a recogerlo y luego ir a atacar al enemigo. Entonces, lo que sí podríamos hacer es usar telequinesis para, igual que como movimos al personaje, mover ese marcador de terreno. Asignamos la Power Action, elegimos un objeto, un marcador de terreno, que esté dentro de nuestro rango y línea de visión. En este caso, este de acá está dentro del rango y línea de visión de mi personaje. Y ahora lo colocamos en una casilla que esté dentro del rango y línea de visión de mi personaje y a 4 casillas o menos de la casilla que ocupa actualmente y línea de visión. En este caso, vamos a colocarlo aquí. Cumple ambas condiciones. Está dentro del rango y línea de visión del personaje con telequinesis y está a no más de 4 casillas de la casilla de origen de ese objeto. Lo colocamos y listo, termina nuestra acción. Y ahora sí, como Havok tiene Sidestep, podríamos hacer Sidestep y como nos estamos moviendo, recoger este objeto. Recordemos que se coloca en la tarjeta del personaje, pero el punto es que con una acción gratuita ya nos colocamos adyacentes y ahora sí podríamos hacer una Close Object Action utilizando este objeto que antes de movernos no estaba para nada a nuestro alcance. Gracias a telequinesis pudimos utilizarlo. Ese es el uso básico de telequinesis, mover personajes aliados, únicamente aliados o marcadores de terreno, pero no solamente nos va a servir para esos dos usos, sino que tenemos un tercer uso para atacar. Y nos dice lo siguiente, es el segundo efecto separado por esta doble diagonal. Este personaje puede hacer Range Terrain Actions, es decir, acciones con marcadores de terreno a distancia, como si estuviera sujetando esos marcadores que estén dentro de su rango y línea de visión. Recordemos que las Range Terrain Actions normalmente nos piden que el personaje que va a hacer esa acción ya lleve cargando consigo uno de estos objetos. Recordemos que todos los personajes del juego pueden recoger estos objetos del mapa, pero cuando son marcadores que tienen estas esquinas cuadradas, solamente los personajes con super fuerza van a poder levantarlos, llevarlos y usarlos en ataques. En este caso, Polaris no tiene super fuerza, pero el hecho de tener el poder de telequinesis le va a permitir hacer Range Terrain Actions únicamente a rango. Esto es importante. Va a poder utilizar los marcadores de terreno que normalmente no podría, porque no tiene super fuerza, como si los estuviera sujetando en ese momento, es decir, ni siquiera tiene que moverse adyacente y levantarlos, sino que simplemente desde donde están colocados va a poder hacer los ataques a distancia, respetando obviamente las reglas de ataque a distancia de los marcadores de terreno, pero el punto es que va a poder hacer ataques con el terreno que esté sobre el tablero. Incluso recordemos si un personaje utilizara el poder de barrera y coloca marcadores de terreno bloqueado, vamos a poder usar telequinesis para usar esos marcadores en contra del enemigo. Entonces, en este caso, tal vez no es la mejor opción porque los marcadores de terreno que yo tengo hacen el mismo daño que mi personaje, es decir, si lo aviento hace 2 daños, si lo aviento hace 2 daños, pero hay otros marcadores que hacen más daño, 3 o 4 daños, entonces también va a poder utilizar esos. Entonces, en este caso, no tendría ninguna ventaja, digamos, usar los marcadores contra el enemigo porque hacemos la misma cantidad de daño, pero imaginemos que sí, imaginemos que por alguna razón es buena idea utilizarlos en su contra. Vamos a poder hacerlo con telequinesis. Ojo, cuando usamos telequinesis no hacemos ambas cosas, no movemos y atacamos, elegimos uno de los dos, por eso tenemos la doble diagonal. O movemos a nuestro personaje o a un marcador de terreno o hacemos un ataque con un marcador de terreno que esté sobre el mapa usando una Range Terrain Action. Entonces digamos que solo por hacer espectacular la partida y vamos a hacer la Range Terrain Action con uno de los marcadores que tenemos acá. Esta acción nos dice
que si el personaje está sujetando un marcador de terreno, en este caso, recordemos, no es necesario porque telequinesis nos dice que se considera que ya lo lleva consigo. Hacemos un ataque a distancia contra un solo objetivo dentro de la línea de visión del personaje, es decir, de quien está atacando, pero dentro del rango del marcador de terreno. Recordemos que los marcadores de terreno van a tener un rango impreso. En este caso, esta cajita la podemos aventar a 4 casillas. Y para este otro marcador, igual. Hay marcadores que tienen un menor rango, hay marcadores que tienen un rango mayor. Entonces vamos a respetar la línea de visión de quien ataca, pero el rango del marcador de terreno. En lugar del daño normal, hacemos el daño del marcador de terreno. En este caso, su daño cuando lo aventamos, cuando hacemos ataques a distancia, es el número de la izquierda, es decir, 2 daños, corresponde 4 rangos, 2 daños. Y para el otro marcador tenemos lo mismo, 4 casillas, 2 daños. Si el marcador no tiene un rango impreso, el default es 4. Si no tiene un daño impreso, el default es 2. Después de que se resuelve la acción, destruimos ese marcador de terreno sin generar restos. Entonces, en realidad es un poco como cuando movemos a los personajes y a los objetos, solo que esta vez vamos a hacer una tirada de ataque y el objeto se va a destruir. Entonces, asignamos la Power Action, elegimos este marcador de terreno, se considera que lo llevamos cargando para hacer una Range Terrain Action. Recordemos, línea de visión de mi personaje, rango del objeto, 4 casillas, en este caso 1 y 2. Estamos impactando al Super Scroll con este objeto, tendríamos que hacer nuestra tirada de ataque. En caso de impactar, hacemos el daño que viene aquí, 2 daños. Reduce 1, recibe 1. Y como tuvimos dobles en los dados, podríamos activar Knockback si queremos. En este caso pues no nos sirve de nada, pero 1, 2, 3. Finaliza la acción, colocamos el token de nuestro personaje. Entonces, nuevamente, como mis marcadores están un poco chafas y solo hacen 2 daños, no parece que tenga mucha utilidad, pero si tú tienes marcadores o si consigues marcadores que tengan mucho más daño, o si el rival pone marcadores en el mapa que hacen más daño que el daño de tu personaje, vas a poder usarlos en su contra utilizando telequinesis. Con esto terminamos el video de hoy y la sección de poderes de ataque. Ya vamos a la mitad de todos los poderes. La siguiente sección de poderes de defensa seguramente saldrá mucho más rápido porque son efectos más sencillos. Así que muy pronto espero estemos terminando por primera vez todos los poderes que hay en HeroClix en este canal. Como siempre, agradezco el tiempo que dedicas a ver los videos. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video.